al chat y pongamos el link. Bueno, aquí va el link. Ahí el link, muchachos. Si quieren pueden ingresar de una vez y si es, o sea, no sé si ustedes pueden ir haciendo el quiz al tiempo que lo vamos revisando o tienen que, para poder ver la presentación y hacer el quiz, no sé si les da la posibilidad. ¿Qué dicen? Vamos a ver. Bueno, en realidad pues estos son quizzes interactivos, ¿no? En el caso particular, la idea es que ustedes lo van realizando. Por ejemplo, en este caso, de estas estructuras que aparecen acá del etano, esta tiene problemas porque excede el número de electrones de valencia del hidrógeno. En esta se excede lo mismo, el número de electrones de valencia del hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia y además mire que pone un doble enlace entre carbono-carbono. Es decir, cada carbono tiene 5 enlaces. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, Profe, pinta mal. ¿Sí? profe, disculpe, Cuéntame. lo interrumpo, pero al ingresar al link nos mandan preguntas diferentes. Ah, bueno, no hay problema. Pues si quieren, ustedes van viendo la que yo estoy desarrollando acá particularmente, pues ustedes van a tener sus propias preguntas. Por ejemplo, en el caso de la que yo tengo acá, mi estructura de Lewis correcta sería la primera, ¿sí? Porque mire que todas las demás, incluso en esta aparece un hidrógeno como átomo central, con 4 enlaces, en otras exceden la valencia del carbono. Es para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es. Entonces, usted, por ejemplo, aquí marca, digamos que esta es la estructura de Lewis, entonces Ah, ahí le va a ok. decir correcto. Y usted le va a continuar y le va a poner la siguiente pregunta. Van a analizar las estructuras, revisen regla del octeto, miren las valencias de los átomos y de acuerdo a eso van respondiendo. Por ejemplo, la que tengo yo acá, la reviso muy bien y miro a ver cuál puede ser la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces tómense su tiempo, lo van desarrollando, son 14 preguntitas, ¿sí? Y de acuerdo a eso, al final cuando ustedes terminan, entonces hacen un feedback más o menos de cómo les fue. Si ganaron el quiz, lo perdieron, qué les puede faltar allí, y entonces es como la idea del ejercicio, ¿cierto? Piensen en que si eventualmente pasamos a evaluaciones virtuales, sería algo muy parecido a esto, ¿sí? Sería algo muy parecido a esto, de pronto lo haríamos a través de algún servidor y de pronto ya lo que haríamos es hacer una evaluación particular de cada estudiante en términos de los conceptos. Entonces, adelante, van resolviendo y me cuentan. Piensen muy bien, no se apresuren a responder. Miren bien, revisen lo que les digo, el octeto, miren las valencias, tengan en cuenta si es necesario incluso calcular, quieren calcular cargas formales, pues lo hacen, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos visto, marque la respuesta que usted considera la correcta y de acuerdo a eso vamos viendo al final cómo nos va. Recuerden que si ustedes tienen dudas, también me pueden compartir su pantalla y yo puedo mirar qué es lo que específicamente ustedes están viendo. Lo tienen que hacer uno a uno porque si no se nos colapsa toda la presentación y ahí podremos resolver alguna duda que vaya surgiendo. Profe, Ajá. una pregunta. ¿El dióxido de carbono puede ser un enlace covalente coordinado? En algunos casos, en el caso del dióxido de carbono, revise, tengan, pues, si usted sigue el protocolo que acabamos de ver, ¿sí? Mire que el número de electrones de valencia en la estructura que le estén presentando usted ahí concuerde con el número de electrones de enlace
y electrones libres que tiene. Eso es una forma muy sencilla también de revisar la estructura de Lewis. La otra es la carga formal, ¿cierto? Recuerden que si su estructura tiene una carga formal negativa, esa carga formal debería ir en el átomo más electronegativo, ¿cierto? Y recuerden que en una estructura de Lewis, en donde no hayan cargas, está favorecida una en la que sí hayan cargas. Y ese tipo de criterios les va a servir para escoger. Y recuerden que también pueden haber enlaces múltiples en una estructura de Lewis. Ok. Profe, Cuénteme. profe, tengo acá un ejercicio con C2H4 Ajá. y en las dos, o sea, me aparecen dos respuestas en donde una es lineal, en el centro están los carbonos con doble enlace, pero en la otra está, no sé cómo escribirlo, como no lineal, sino se desprenden Vamos a así. ver. Aquí tengo el Paint. Felipe, Dice C2H4. O Sí. sea, estamos hablando de esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces tenga en cuenta que en esta estructura, ¿quién sería el átomo central? El carbono, ¿sí? Exacto. Exacto. Entonces recuerde que lo primero que le dice a usted el protocolo de Lewis es cianuro, coloque los átomos, ¿cierto? Centrales. Y coloque los otros, Alrededor. ¿cierto? Como sustituyentes de forma lo más simétrica posible alrededor. Después, ¿qué le dice el método de Lewis? Esa era mi pregunta. Lo que pasa es que ahí en las dos respuestas aparece una así como su merced y otra Ajá. lineal. Entonces quería preguntarle si eso tiene que ver con el fenómeno de repulsión Bueno, o es por eso que se lo tiene que que, colocar simétricamente. lo que dice, ojo que recuerde que lineal, no veo yo cómo. ¿Cómo podría ser lineal? Porque mire que aquí ya usted después de que haga los enlaces, ¿cierto? Y después cuenta el número de electrones y complete octetos, en realidad ahí le falta algo, ¿no? De acuerdo al número de electrones. 2, 4, 6, acá me quedaría, si lo hago con enlace simple, 2, 4, 6, 8. Entonces, esta estructura todavía no me cuadra en el número de electrones. Por ejemplo, si la hago con enlaces simples, ¿qué hago yo? Pues cuento el número de electrones de valencia. Miren ustedes, aquí serían 2 carbonos, entonces sería 4 electrones de valencia por 2. Y 4 hidrógenos, entonces sería un electrón de valencia por 4. Esto me daría un total de ¿cuántos electrones de valencia? 4 por 2, 8, más 4 da 12. Su estructura de Lewis debe ser de 2 electrones. Mire que, por ejemplo, si usted la hace con enlaces simples, por ejemplo, digamos que a usted le colocan esta opción. Cuente. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Mi estructura, la que acabo de dibujar acá, por ejemplo, si me presentaron esta es una estructura de 14 electrones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcta o incorrecta? Incorrecto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos electrones me sobran? 2. Me sobran 2 electrones. Entonces, ¿qué será lo más probable que pase aquí en esta estructura? Un doble enlace en el carbono. Un doble enlace. Excelente, sí, señor. Entonces, si usted ubica un doble enlace y vuelve y cuenta el número de electrones, ¿qué va a pasar ahí? Ya están los 12. Ahí ya están los 12, ¿de acuerdo? Encima, si usted calcula las cargas formales, le va a dar 0 para todos los átomos. ¿Sí ven? Esta, Mire esta, que es una forma muy esta, sencilla de hacerlo. ¿Sí? estaba esa respuesta y la otra respuesta tenía enlazado al lado del carbono un hidrógeno y al lado de ese hidrógeno otro hidrógeno. Ah, bueno, si a usted le dice carbono, le dice por acá, si a usted le salió una estructura en donde dice carbono, hidrógeno y otro hidrógeno acá, Sí. ¿cuál es el problema con esto?
Profe, el problema es que no se puede conectar un hidrógeno a otro, porque Ajá, por obvias razones. porque el hidrógeno es monovalente. ¿Se Mm, acuerdan? El hidrógeno es monovalente. Y miren, usted está poniéndome un hidrógeno acá con 2 enlaces. ¿Y el hidrógeno puede hacer cuántos enlaces máximo? uno. Uno solo. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí tenía Listo. otro criterio. ¿De acuerdo? Listo, Continuemos a ver. Bueno, listo. Dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco. Faltaría uno. Dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco. los que vayan terminando me dicen o me escriben por el chat y me cuentan cómo les fue. Ya por aquí veo, por ejemplo, a Jefferson me dice que tiene 14 de 14, ¿no? O sea, más o menos sacó 5, ¿no? Muy bien, muy bien. No se presionen, si fallan, pues es normal porque estamos, después de todo, estamos todavía en proceso de aprendizaje, ¿no? No la vamos a saber todas a la primera. Profe, qué ¿Listo? pena, tengo una duda. Cuénteme. Bueno, me sale que hiciera la estructura del metanol, CH3OH, Ajá. y la verdad estoy confundido con el OH. O sea, no sé si el carbono va enlazado con el hidrógeno y luego con el oxígeno, o el carbono va enlazado con el oxígeno y luego con el hidrógeno. Bueno, Esa es es mi Pero una recuerde pregunta que el interesante. hidrógeno solo es Con el monovalente. oxígeno. ¿Te acuerdas El hidrógeno es monovalente. en el material que les dije ahora, en el del profesor Porca? En este material, ¿se acuerdan ustedes? Acá arriba dice que si usted tiene, ¿cierto? Si usted tiene, por ejemplo, combinaciones o estructuras de Lewis en donde hay oxígeno y hay hidrógenos, generalmente el hidrógeno unido a quién? Al oxígeno, ¿cierto? Pero obviamente eso dependerá del número de hidrógenos que hay y obviamente en el caso, por ejemplo, del metanol, me imagino que a usted le dicen la fórmula. Mire, por ejemplo, en el metanol. Vamos a revisar el metanol, CH3OH. ya que estamos. El metanol tendría en principio una fórmula CH4O. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sería la fórmula del metanol. Entonces, cuando usted parte para dibujar el metanol, usted dice, bueno, ¿quién es el átomo central ahí? El carbono. El carbono. Definitivamente va a ser el carbono. Entonces ponemos el carbono como átomo central y vamos a poner a los demás como sustituyentes. Después, digamos, en prioridad después del carbono, ¿quién seguiría? El ¿El hidrógeno. hidrógeno o el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno. Les vamos el oxígeno. Para Entonces, mí, ya sabemos que el átomo de carbono es el central, pero hay un oxígeno también ahí que es el que le sigue. Y ahora vamos a colocar hidrógenos. ¿Pero cuántos hidrógenos tenemos? 4. 4. Uno definitivamente debe ir unido ¿a quién? Al Al oxígeno. oxígeno. Por lo tanto, me quedan ¿cuántos más? 3. 3 ¿Y en dónde los ponemos? alrededor del carbono. Sí, alrededor del carbono. Alrededor del carbono. Porque recuerden que la valencia del oxígeno es 2, ¿no? El oxígeno solo puede hacer 2 enlaces. Entonces ponemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿De acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Porque miren que, cuénteme.
El carbono solo puede hacer 4 enlaces. Solo 4. Tetravalente. El oxígeno solo puede hacer 2. Porque Sí, recuerden que ellos son del periodo 2, ¿cierto? Son del periodo 2. Recuerden que a partir del periodo 3 sí ya podemos expandir octeto, ¿no? Bueno, listo. ¿qué sigue aquí? Hacer enlaces simples, ¿cierto? Sí, señor. Y luego completar octetos. A ver, 2, 4 para el carbono, 2, 4, 6 y 8. Para el Completado. oxígeno, 2, 4, ¿cuántos me Le faltan? faltan 4. 2 y 2, 4. Me faltarían otros 4. Entonces vamos a colocar, ¿de acuerdo? Como el Un aquí, otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Ahí sí completa, vamos a ver, 2, 4, 6 y 8. 8. Sí, señor. Listo. Esa debería ser la estructura de Lewis para el metanol. Para. Listo. ¿Sí o no? Sí, profe. Señor. Bueno, ¿cómo les fue en el quiz? Listo, profe. Muy bien. Entonces, bueno, yo voy a hacer el quiz también, así que para los que de pronto estén por ahí terminando. Entonces, voy a ir discutiendo un poquito las respuestas para que ustedes se vayan dando cuenta. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso tenemos la estructura del diaceno. Dice N2H2. No sé si todos me pueden ver ahí claramente. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Sí, profe. entonces, miren cómo evalúo yo la estructura de Lewis. Por ejemplo, aquí esta estructura está súper loca porque mire que este hidrógeno es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, más uno que está compartiendo, 7. Es como si el Parece un hidrógeno flúor. perteneciera al grupo 7. Muy fuera un halógeno. Nada que ver, ¿cierto? Automáticamente eliminada. Aquí tenemos esta, vamos a ver cómo pinta. ¿Cuál es entonces digamos, la valencia del nitrógeno? ¿Cuántos enlaces puede establecer el nitrógeno? 5. 5. ¿Seguro? Sí. ¿A qué periodo pertenece el nitrógeno? Quinto. Al Al segundo. periodo. Tres enlaces. Tres enlaces, ¿no? 3 enlaces, muy bien. Miren que el nitrógeno sí tiene 5 electrones de valencia, pero él es del periodo 2. ¿Él puede expandir octeto? No. No puede, ¿cierto que no? Recuerde que solo los del periodo 3 para abajo, ¿cierto? El nitrógeno no puede, o sea, puede hacer un máximo de ¿cuántos enlaces? 3 enlaces, porque al tener 5 electrones de valencia, podría recibir 3 más para completar octeto. 5 más 3, 8. Por eso puede establecer 3 enlaces. O sea que esta estructura de acá, en donde el nitrógeno es tetravalente, también mal. está mal. Miremos la siguiente. Acá el nitrógeno tiene 1, 2, 3 enlaces, 1, 2, 3 enlaces. Y completa octeto, miremos. 2, Sí. 4, 6, Sí, 8, profe, esa 2, es la 4, correcta. 6, 8. Ya Muy dice. bien. Y la de abajo, pues imagínense que está súper descabellada. Está Entonces súper yo mal. escogería esta, ¿cierto? Correcto. Muy bien. 5 para mí. Bueno. ¿Cuáles de las siguientes estructuras de Lewis para el dióxido de carbono? Ustedes seguramente se la encontraron. Sí. Entonces tenemos esta de arriba. Miren que el carbono tiene ¿cuántos electrones de valencia? Tiene 4. 4 electrones de valencia. Observen entonces ustedes que aquí es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia, los dos que está compartiendo acá lado y lado. Entonces es como si estuviéramos diciendo que el carbono es de los gases nobles. O sea que nada que ver. El carbono es tetravalente. Entonces esta pinta bien porque vemos los dos dobles enlaces y él es tetravalente, y está completa la valencia. Y vemos los electrones de valencia 1, 2, 3 y 4 compartidos con los del oxígeno. Miremos octeto, 2, 4, 6, 8, muy bien. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Pinta bien la cosa. En este de abajo, 2, 4, 6, 8. Pareciera, ¿cierto? ¿No? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Por ejemplo, entre estas dos, ¿cuál sería entonces el criterio para seleccionar o para elegir? Los electrones de valencia del carbono. Los electrones de valencia. Yo veo aquí que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es como si tuviera más electrones. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo ahí? Si usted se pone y calcula la carga formal, bueno, no la voy a calcular porque ya ustedes saben cómo es, la voy a revisar rápidamente. La carga formal de este carbono sería entonces 4 electrones de valencia menos 4 libres
menos 1/2 por 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Sí? 4 de valencia, 2. menos 4 libres, menos 1/2 por 4 de enlace. Eso me daría 4 por menos 1/2, menos 2, menos 4, menos 6. Más 4 me da igual a menos 2. ¿Será que si hubiera carga negativa en esta estructura de Lewis, debería estar en carbono? No, sería en oxígeno. El criterio dice que debería estar en oxígeno, o sea que cancelada. Y en esta, ¿qué pasa con el carbono? Que solo tiene dos Solo electrones de tiene dos valencia. enlaces. Como si tuviera solamente 2 electrones de valencia, ¿cierto? Como si fuera del grupo 2, como si fuera el berilio, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes por cuáles se van? Por esta, ¿cierto? Simón. Bueno, y sí, correcto. Y así sucesivamente, mire, muy fácil. Acá también yo empiezo a ver problemas, ¿no? Mire, 2, 4, 6, 8, 10 electrones y el carbono no puede exceder octeto. Aquí, 2, 4, 6, 8. Este pinta bien 2, 4, 6, 8. ¿Cuál es el problema entonces en esta estructura? Las cargas formales, ¿sí? Calculamos las cargas formales para los átomos de carbono y adicionalmente los hidrógenos aparecen con exceso de electrones. Miren, 2, 4, 6, 8 y sabemos que el hidrógeno no completa octeto. Llega con configuración de capa como de helio. Entonces, cancelado, cancelado. Y este, pues imagínense, los hidrógenos están siendo ¿qué? Divalentes. O sea que nada que ver. Yo seleccionaría esta, correcto. Miren la molécula de nitrógeno gaseoso. ¿Por cuál nos vamos? ¿Por esta? Que tiene Esta no 1, tiene 4 2, enlaces. 3, 4. Nada, porque el Existen los nitrógeno 4. solo puede establecer ¿cuántos enlaces? Es El nitrógeno es trivalente, puede hacer 3 enlaces. Y acá vemos segunda. 5, ¿no? 3, a ver, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 enlaces. O sea que no. Miremos este. 3 enlaces. 2, 4, 6 y 2, 8. 2, 4, 6 y 2, 8. Completan octeto. Si calculan cargas formales, le va a 0 para cada uno de los dos nitrógenos. Pinta bien. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Entre estas dos, si usted calcula la carga formal de este nitrógeno, ¿cierto? ¿Cuánto le dará? A ver. Ahí le daría 5, menos 4, menos 1/2 por 4. Menos Eso 1. me daría 4 por menos 1/2, menos 2, menos 4, Menos, menos 6, menos más 6 5, más 5 menos menos 1. 1. Entonces, entre una estructura que tiene carga formal 0 y una que tiene carga neta, ¿a cuál elige usted? Nada formal Carga 0. formal. La que da 0. Y esta de abajo, pues súper loca, ¿no? Porque aquí sería 2, 4, 6, 8 y el nitrógeno, ¿cierto? Aunque completa octeto, usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es como si tuviera 7 electrones de valencia. Entonces, nos vamos por esta, ¿cierto? ¿Sí ven? Es muy sencillo, ¿no? Ahí lo van reflexionando ustedes. Fíjense, acá el flúor, por ejemplo, es un flúor trivalente y sabemos que el flúor es monovalente, o sea que nada. Muy loca, ¿cierto? Porque los flúor son monovalentes y estos flúor están haciendo hasta 2 enlaces cada uno. En esta pinta bien, pero me faltan ¿qué? Los pares libres. No están completando octeto los flúor. Por eso nunca podemos olvidar los electrones. Y en la de arriba, pues, está muy bien, ¿no? Mire, 2, 4, 6, 8 y cada flúor completa octeto. Y si cuentan el número de electrones de enlazante y libres y lo comparan con los electrones de valencia, le va a concordar. O sea que, muy bien. Y así sucesivamente. Listo. El cianuro. Miren, 1, 2, 3, 4 para el carbono y 1, 2, 3 más los dos libres. Yo me iría por esta, que es la que mejor, ¿cierto? Representa. Simón. Bien. Aquí tenemos el caso del formaldehído, ya lo habíamos hecho ayer, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos excediendo electrones del oxígeno. Aquí, aunque completa octeto, tiene carga formal. Aquí, en este caso, el oxígeno excede su valencia. ¿Sí? Entonces, de todas estas estructuras, la más ajustada es esta. Y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Esta ya la habíamos resuelto, ¿no? Ya la habíamos resuelto. Incluso ahí en el Paint. Muy bien. Y ahí vamos viendo. Miren la del oxígeno molecular.
2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Si usted compara, todas las demás tienen problemas de distribución de electrones o de carga formal. La única en la que las cargas formales le da 0 es esta. Muy bien. Aquí tenemos el metanol, también ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces era esta. Miren los problemas acá, ¿no? Hidrógeno divalente, carbono que no completa octeto, 2, 4 completa octeto, pero En no realidad tiene le carga sobra formal de electrones 0. de valencia. Oxígeno tetravalente, mejor dicho, tiene problemas por todo lado. Entonces nos vamos por este. El triyoduro de nitrógeno. Miren, acá, en este caso, ¿sí? Vamos a mirar esta, vamos a mirar esta. Esta, por ejemplo, tiene serios problemas porque el nitrógeno y por nitrógeno y por cargas formales, ¿no? Si usted calcula las cargas formales, es una estructura de Lewis que no está ajustada. Si miramos esta, sí, nitrógeno trivalente, completo octeto 2, 4, 6, 8, los yodos tienen los pares libres, pinta bien, esta se parece, pero le faltan los electrones libres en el yodo, esta los tiene en el yodo, pero no los tiene en el nitrógeno. Entonces nos iríamos por esta, 2, 4, 6, 8. Muy bien, y así. La última, el flúor molecular. 4 enlaces, 2 enlaces, 3 enlaces. Sabemos que el flúor es mono, valente. Valente. Listo. Y finalmente la última, peróxido de hidrógeno. Aquí. No, porque el hidrógeno ahí estaría siendo Hidrógeno divalente. siendo divalente, aquí también, aquí también. Entonces Sería nos vamos primera. por esto. La primera. Bueno, y ahí está. Tenemos 100%, ¿no? Muy bien, entonces esto es interesante para que ustedes evalúen. Les voy a dejar este otro link acá para que ustedes lo miren también y más adelante si quieren lo trabajen. Y también tiene más o menos como un quiz así similar y también con ese pueden ustedes mirar que también están, ¿no? Bueno, entonces eso pues para efectos ya de la estructura de Lewis, pues para que ya quede esa parte bien trabajada. Miren que la parte de estructura de Lewis, una vez que uno ya empieza a trabajarla, le empieza a encontrar un sentido a las estructuras que va viendo. Fíjense, ustedes ya, muchos lograron hacer puntajes perfectos y los que no seguramente habrán hecho puntajes buenos, si bien no perfectos. Significa que pues sí, hemos logrado nuestro cometido de introducir bien esta parte conceptual del enlace químico en lo que concierne a la estructura de Lewis. Ahora, ¿qué pasa si le metemos la geometría? Ya habíamos visto entonces que en principio nosotros podemos predecir la forma geométrica de una molécula a partir de una estructura de Lewis. Todo lo que hay que hacer es dibujar bien la estructura como aprendimos. Hay que contar el número de pares libres, eso está en ese material que les mandé, en uno de los materiales. Contamos el número de pares libres en torno al átomo central. Ojo, estamos hablando de pares, o sea, de a dos, ¿cierto? Usamos un modelo que se llama repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia para predecir la geometría. ¿Por qué? Aquí se tiene en cuenta es que los pares electrónicos en el átomo central, los pares libres, esos pares que no están comprometidos en enlaces, repelen a los otros pares, tanto libres como enlazantes, haciendo que la molécula adquiera una forma geométrica, ¿cierto? En las 3 dimensiones. Por ejemplo, miremos el SO2 y el SF4. Ya hemos desarrollado el SO2, el SF4 no lo habíamos hecho. Por ejemplo, en el SO2 habíamos visto que tenemos el caso de la resonancia. Entonces, la estructura nos daba para 2, 4, 6, 8. Y decíamos que este enlace era coordinado o dativo. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos desarrollado. Lo hicimos también en el Paint, lo hicimos en el ChemSketch. Si ustedes observan esta estructura, y habíamos también ahorita mencionado que esta estructura tiene un fenómeno de resonancia, y habíamos explicado que las distancias de enlace son idénticas acá y acá porque ambos enlaces tienen carácter de doble y simple al mismo tiempo. Eso quiere decir y que las cargas netas son menos un medio y menos un medio al lado y lado. Quiere decir que esta molécula es simétrica. Por lo tanto, la vamos a clasificar en el modelo este de la repulsión de pares como A, el A correspondería al átomo central,
¿cierto? B2, que corresponde al número de sustituyentes idénticos que tiene, A, B2, porque son dos oxígenos, y como tenemos un par libre, le ponemos una E. Entonces ahí queda la nomenclatura. Profe. A, B2, E. Cuénteme. Profe, me perdí eso. A, B, E, es que, ¿de dónde es? Sí, es lo que estoy explicando. Entonces, le vamos a llamar al átomo central A. ¿De acuerdo? B, le vamos a decir a los sustituyentes. Si son idénticos, pues entonces decimos 2 oxígenos, entonces B le colocamos acá 2 veces, porque hay 2 veces ese sustituyente. Y vamos a colocar una E por cada par libre en torno al átomo central. Aquí tenemos un solo par, por lo tanto ponemos una E. ¿Qué hacemos? Usted va, ¿cierto?, a este materialito que yo les mandé, a esta hojita que dice carga formal y geometría molecular. Usted viene acá y busquemos, una molécula que es AB2E. Significa que tiene total de pares electrónicos 3, ¿cierto? Uno en el central y los que aparecen. Entonces, número de pares enlazantes. 2, número de pares libres. 1, un solo par libre. Recuerde que aquí tenemos en cuenta principalmente los pares en torno al átomo central porque son los que repelen a los demás. Por lo tanto, la geometría es trigonal, ¿cierto? La distribución de pares es trigonal, pero recuerden que por el principio de incertidumbre nosotros no vemos este par. Entonces, la geometría que vemos es una geometría angular en forma de compás. Angular. Vamos a mirarlo, por ejemplo, con el caso particular del agua. Vale, mucho cuidado. ¿Cuál es el E? O sea, se supone A es el central, B es el sustituyente y el E ¿qué es? L sería el par de electrones. Entonces te voy a explicar de una vez. Entonces vamos a hacer el agua, ¿cierto? Vale, mucho cuidado. Ya sabemos que la estructura de Lewis del agua tiene esta forma. Si nosotros la dibujamos correctamente, bueno, de hecho vamos a hacerla aquí. Entonces vamos a hacerla así. Y aquí tenemos el oxígeno y acá tenemos el otro hidrógeno. Si tenemos que completar octeto para el oxígeno sería 2 y 2, 4. Entonces vamos a poner aquí par y otro par. ¿De acuerdo? Para que lo alcancen a ver desde allá. Ahora sí sería 2, 4, 2, 4, 6 y 8. Ya el oxígeno completa octeto. Si comparan el número de electrones, tendría que ser 6 del oxígeno más 2, ¿cierto? Para un total de 8 electrones. Mi estructura de Lewis tendría que tener 8 electrones. Vamos a contar. Tenemos 4 electrones enlazantes, ¿cierto? Más 4 libres. Estos son de enlace y libres. ¿De acuerdo? Entonces mire que aquí mi estructura de Lewis concuerda. 4 y 4, 8. Por lo tanto, me concuerda con lo que yo espero en número de electrones de valencia. Ahora, si vamos a clasificar esta molécula para la geometría, entonces, ¿quién es el átomo central? El oxígeno. A ese le vamos a llamar A. ¿Quiénes son los sustituyentes? Los hidrógenos. ¿Cuántos sustituyentes tengo? 2. A este le vamos a llamar B. Y a este le vamos a llamar B. Entonces tenemos A, B2. ¿Cuántos pares libres tenemos? ¿De acuerdo? Vamos a colocarlos en un colorcito vistoso. Tenemos un par libre por acá y otro par libre por acá. Entonces, por cada par libre le vamos a llamar ¿qué? E. Acá hay un E y acá hay otro E. ¿Cómo queda entonces la nomenclatura? Queda A, B2, E2. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que hay un central, 2 sustituyentes y 2 pares de electrones libres. Una vez que tenemos esta nomenclatura, vamos a nuestra tabla, ¿cierto? A nuestra tablita, no es esta, es esta. Bueno, vamos a nuestra tablita y vamos a buscar entonces si hay A, B2, E2. Aquí lo pueden ver, miren. A, B2, E2. Entonces, me dice que la geometría de esto es angular. Significa que este par de electrones libres repelen a los átomos de hidrógeno que están acá y a los electrones enlazantes,
Por lo tanto, la molécula de agua tendría una geometría angular. Significa que esto es angular. Entonces, en realidad yo la tengo que dibujar para que quede bien, para que sea correcta y ajustada, la tengo que dibujar de esta forma. No en línea recta, sino en forma de... Vamos a hacerle las orejitas. Ahí en las orejitas están los pares libres y entonces estos pares libres repelen a los electrones enlazantes que aparecen acá y por lo tanto la geometría del agua es angular. Entonces es muy fácil, simplemente van siguiendo el protocolo que aparece ahí. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso del... ¿Sí? ¿Hay excepciones para esa geometría para alguna molécula o aplica siempre? No, aplica. Si usted hace bien la estructura, o sea, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que si su estructura de Lewis está mala, su predicción de la geometría también. Y ahí el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense, ahorita vamos a mirar con el ChemSketch, ya casi acabamos acá. Pero miren, por ejemplo, con el SF4. En el SF4 nos da que quedaría el azufre como átomo central acá, ¿cierto? Quedaría el azufre como átomo central. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Está excediendo o expandiendo el octeto porque sabemos que el azufre lo puede hacer al estar en el periodo 3. Fíjense que aquí nos quedaría entonces, dentro de la nomenclatura sería A, B4, porque tenemos 4 flúor, A, B4, y tenemos un par libre, por lo tanto sería E. Observen. Entonces, A, un central, B4, 4 sustituyentes, y un par libre, una E. ¿Sí ven? Por lo tanto, ustedes van y miran allá en el esquemita que les pasé, y qué dice, qué geometría debería tener entonces. ¿Qué dicen? Dice tetraedro distorsionado, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que de acuerdo a esto, la geometría se puede predecir acá en función, ¿cierto?, de la estructura de Lewis. Pero claro, vamos a tener que hacer bien la estructura de Lewis. Si la estructura de Lewis no está bien, efectivamente, pues nuestra predicción de la geometría también va mal por ese lado. Tengan en cuenta que de acuerdo a esto, ¿sí?, también yo puedo utilizar el ChemSketch. Entonces vamos a ver qué pasa con el ChemSketch. Por ejemplo, pensemos en el caso de la molécula de agua. Vamos a colocar el oxígeno. Vamos a colocarle los hidrógenos. Ahí. Miren que en el ChemSketch el programa sabe. Él sabe cuántos electrones debe tener el oxígeno. Si usted quiere, por ejemplo, mirar acá, si usted quiere, por ejemplo, mirar las propiedades, recuerde que usted le da doble clic al átomo central y acá puede, por ejemplo, cuadrar la carga, por ejemplo, la carga formal, puede mirar la valencia, ¿cierto? Si miramos la valencia del oxígeno, dice valencia 2, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿sí? Si miramos aquí la carga, dice carga 0, él sabe, el programa es inteligente y sabe que la carga es 0, pero va a haber moléculas que usted va a dibujar aquí para las cuales el programa no va a saber. Recuerden que los software o los paquetes computacionales son brutos. El inteligente es usted el que les tiene que decir qué hacer. ¿Sí? En muchos casos todavía el hombre tiene que ayudarle a la máquina bastante. Entonces, en este caso, como ya su programa ya sabe que la valencia es 2 y que él tiene una carga formal de 0, pues yo puedo predecir la geometría. Le doy acá en 3D para que me la optimice. Le digo que no me remueva los hidrógenos y ustedes pueden ver claramente aquí que la geometría que me predice es angular. Pueden ver claramente que la geometría predice es angular. Si me voy al visualizador 3D, aquí, efectivamente, ¿sí? Ustedes pueden ver claramente aquí la molécula de agua y la geometría angular. Significa que aquí al lado y lado están los pares electrónicos libres haciendo repulsión sobre los pares enlazantes. Por eso se llama el modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Todo es un fenómeno electrostático, desde luego. Ese fenómeno electrostático, ¿sí?, funciona para predecir la geometría y para acercarnos bastante a esa aproximación de la geometría. ¿De acuerdo?
Ajá. Hay casos en donde sí pueden haber dos átomos centrales. Piensen, por ejemplo, en el peróxido de hidrógeno. Vamos a dibujarlo de una vez acá. Vamos, aprovechemos y hacemos en el Chem Sketch. Peróxido de hidrógeno. En el peróxido de hidrógeno, usted tiene esta distribución. Porque recuerden que el peróxido de hidrógeno es H2O2. ¿De acuerdo? Ese es el peróxido de hidrógeno. Entonces, con esto en mente, sabemos que el hidrógeno no puede ser el átomo central, ¿cierto? El hidrógeno no puede ser el átomo central. ¿Tiene que ser quién? El oxígeno. Por lo tanto, los dos oxígenos se podrían considerar como los átomos centrales en este caso. Mire que yo puedo dibujar acá el enlace oxígeno y hidrógeno. Digamos que yo lo dibujo de esta forma. Yo digo, bueno, si esta es la geometría del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Vamos a borrar esto. Y yo quiero predecir la geometría del mismo. Optimicémosla a ver qué me da. Le digo que no me remueva. Entonces, fíjense que la geometría que él me predice es una geometría en la cual se trata de eliminar al máximo las repulsiones. Entonces, el modelo, digamos, del Chem Sketch, él trata de considerar repulsiones electrostáticas y trata de acomodar los átomos de un modo tal que se minimice la repulsión. Esa es una de las cosas interesantes del programa. Obviamente no es infalible, ¿sí? Va a tener errores, ¿sí? Puede tener errores. Pero si usted observa con cuidado, ¿sí? Los pares electrónicos sobre este oxígeno ejercen repulsión sobre los pares electrónicos del otro. Y a su vez estos pares ejercen repulsión sobre los, digamos, sobre los enlaces, sobre los pares enlazantes del enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, esta geometría vendría siendo la que mejor minimiza o de alguna forma la repulsión. Claro, este es un caso muy complejo porque es un caso de dos, ¿cierto? De dos, digamos, dos átomos centrales, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que es complicado, mañana vamos a trabajar un poquito más sobre geometría y vamos a hablar de momento dipolar. Nos queda una horita mañana es más cortico. Por favor, ojalá se conecten todos y trabajemos. Igual recuerden que yo estoy llevando registro de la asistencia porque a mí me queda un registro completo y detallado de los que ingresaron. Profe, una cosa. Adicionalmente a eso, dame un segundito, Andrés. Entonces, adicionalmente a eso, pues mañana vamos a trabajar bastante con momento dipolar, es decir, ya aplicar esto ya como tal para que ustedes vean para qué sirve específicamente en las propiedades macroscópicas de la naturaleza. Por ejemplo, el momento dipolar, que lo hemos aplicado, por ejemplo, a la irradiación en microondas, porque algunas sustancias las podemos calentar con microondas y otras no. ¿Por qué hay sustancias que son solubles en agua y otras que no? Entonces, eso en función de las interacciones, ¿sí? En principio, podremos explicarlo en función de la polaridad molecular y eso lo hacemos a partir de la geometría. Cuénteme ahora sí, Andrés. Profe, es que en el chat también alguien preguntaba que en el caso de que hayan dos elementos sustituyentes, digamos, además de hidrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, ¿esos también contarían como una B? No, ahí generalmente ya se complica un poco el asunto. Ahí empezamos a hablar de, por ejemplo, de A, B, C o incluso hasta D. Por ejemplo, usted podría tener una molécula en donde tiene, digamos, tienen un carbono, 4 sustituyentes distintos. Podría ser un bromo, un cloro, un flúor y un hidrógeno. Obviamente ahí ya no podemos hablar de una molécula de tipo AB4. Tenemos que hablar de una molécula A, B, C, D, ¿cierto? Y E incluso. Bueno, el E no lo usemos porque el E es específicamente para electrones libres, para pares libres. Entonces, generalmente este tipo de estructuras con múltiples sustituyentes, pues son mucho más complejas. Por ahora empecemos con lo más sencillo, ¿sí? Y después vamos escalando a los casos más complejos. Recomendaciones, por favor, examinen el material que les mandé. El material tanto que yo les mandé para determinar estructura de Lewis y geometría como el del profesor Porca que explica bien la realización de estructuras de Lewis, o bien el... ¿Cómo? Sí, en el Moodle, no, yo les mandé al correo. Estos dos archivitos los mandé al correo electrónico, ahí ya lo pueden encontrar.
Sin embargo, en el Moodle yo hoy voy a montar ya todas las diapositivas, lo que falta, y pues también podemos dejar ese material adicional de Luis. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, por la paciencia, y pues mañana trabajaremos una horita y vamos terminando la parte de cultura Luis y geometría. Gracias, profe. Bueno, Listo, chicos, profe, chao. que estén muy bien, se cuidan. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Gracias, profe. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos.